Muy buenos días, les saludamos su amigo y pastor Sergio Cárdenas, invitándole a que nos acompañe una vez más en su programa. El tema para el día de hoy es la fe y la visión. Así es que no se mueva de su lugar, quédese con nosotros en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. La fe y la visión. Hay cosas en la Biblia que nos indican que son inseparables. La fe y la obra, la fe y la paciencia, la fe y la visión. Y ese es el tema que queremos compartir con ustedes. La fe y la visión. Todo creyente debe de poseer fe y visión. Son inseparables. La palabra de Dios nos da visión y la palabra de Dios nos da fe, nos da ambas cosas. En la Biblia encontramos en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Por causa de que la palabra escaseaba, no había visión. Pero cuando hay palabra de Dios, hay visión. Y lo vemos en el ejemplo, cuando Dios llama a Abraham y le dice allá en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. En el verso 2, aquí está la palabra, y aquí está la visión. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está dando su palabra a Abraham. Y con su palabra le está mostrando un panorama futuro. Esa es la visión. La palabra de Dios, cuando es hablada proféticamente, está mostrando la visión, pero esa visión te muestra el propósito de Dios para tu vida. Haré de ti una nación grande. Dios le está dando un sueño visionario, pero un sueño que Dios quiere cumplir en la vida de Abraham. Entonces, la palabra de Dios no solamente le está dando una visión, sino que también está proveyendo juntamente con la palabra la fe. Si Abraham crea la palabra, la visión se cumple. Entonces, aquí es muy importante que entendamos varias cosas. En los versículos que leímos de 1 de Samuel, capítulo 3, menciona la Escritura que la palabra escaseaba y no había visión. Cuando la palabra escasea, no hay visión. Cuando hay palabra de Dios profética, hay visión, pero con la visión y con la palabra, el Señor te está proveyendo la fe para que tú creas esa visión que Él te está dando y tú te muevas en base a la visión que el Señor te da. La fe y la visión siempre van de la mano. La palabra te da fe y visión. La fe te da visión y sin fe la visión no se concreta. Entonces nosotros debemos de seguir un rumbo, un propósito, y ese propósito lo marca Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, ya que la visión es la que nos da la fuerza, nos hace dinámicos, la visión nos hace activos. Dios dijo que haría esto conmigo. Si yo obedezco, Abraham tenía que obedecer. La primera indicación es, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré.
y le muestra la visión. Haré de ti una nación grande. Abraham no había tenido hijos en ese momento, pero ya Dios le estaba mostrando que iba a ser padre de multitudes. Ya le estaba dando una visión que posteriormente confirmó cuando lo hace mirar al cielo y le dice, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Cuéntalas, le dice, si es que las puedes contar. Bueno, así será tu descendencia incontable. ¿Ves la arena del mar? ¿Puedes contarla, Abraham? Bueno, así será tu descendencia. Toda palabra de Dios provee visión y provee fe. Si tú crees la palabra que Dios te está dando, te proveerá la visión para que tú te muevas en base a esas promesas. Sin palabra de parte de Dios para tu vida, no hay visión. Y no te debes de mover sin visión. La visión es la que te lleva, la que te conduce, la que te guía, la que te muestra por lo cual debes de trabajar o servir. Y Dios no cambia la visión. Eso debe de estar bien claro en tu vida. Dios no te cambia la visión. Si Dios ya te dio una visión, así va a ser. Dios no le cambió la visión a Josué. Era la misma que Dios le había dado a Moisés. Sacar por medio de Moisés al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida a través del desierto primeramente y luego la tierra prometida. Pero muere Moisés y la visión sigue siendo la misma. La visión. El sucesor de Moisés debería tener la visión en su corazón. Debería de conocerla. Tal vez no de parte de Dios, pero sí conocer la visión que Dios le había dado a Moisés. Dios le había dado una visión a Moisés, que el pueblo de Israel iba a adorarle en ese monte y que él lo llevaría por el desierto a la tierra prometida, la cual él previamente, 430 años antes, le había mostrado a Abraham, el padre de Israel. Entonces, notemos que a pesar del tiempo y de los años, la visión seguía siendo la misma. La que le dijo a Abraham, la que le dijo a Isaac, la que le dijo a Jacob, la que le mostró a Moisés y la que continuó Josué, era la misma visión, poseer la tierra que Dios le había mostrado a Abraham, el padre de Israel. Entonces es muy importante que entendamos, si no hay palabra de Dios, no hay visión. Y si no hay visión, tampoco hay fe. La visión es la que te hace dinámico, es la que no te deja estar quieto, es la que te mueve hacia un rumbo, hacia una dirección específica, hacia un objetivo específico. Y es por eso que el líder visionario, aquel que ha recibido la visión, debe de transmitir la visión y decirle al pueblo, es hacia este rumbo, es este el plan divino. Y si es necesario escribirla, como se lo dijo a Habacuc, escribe la visión en tablas para que el que la lea corra. Es decir, el que la reciba también se involucre, también se vuelva dinámico, también se asocie a la visión, sea parte de la visión. Como iglesia tenemos una visión. Como ministros tenemos una visión. Y hay que transmitirla. Y la gente que toma la visión, aquellos que realmente atrapan la visión de Dios, caminarán con nosotros. Seguirán con nosotros a pesar de las pruebas, a pesar de las tempestades, a pesar de las crisis. No se van, no se mueven. ¿Por qué? Porque abrazaron la visión de Dios, no de los hombres. La visión no era de Moisés. Dios se la dio a Moisés para que él la cumpliera, pero él murió en el desierto y esa misma visión se la transmitió el Señor a Josué, hijo de Nun, y él completó la misión que
se había trazado de parte del Señor. Queridos amigos y hermanos, en nuestra vida debemos de caminar con una visión, saber hacia dónde vamos. Recordemos la visión de Nehemías. Nehemías fue un visionario. Cuando le dan la mala noticia, él se pone a llorar durante meses, llora, se aflige, pide perdón por el pueblo y luego en oración, él ya está pensando qué voy a hacer en favor del pueblo. Él era un copero del rey, mas sin embargo, Dios le dio una visión porque él se trazó un propósito, hablar con el rey y que Nehemías en oración pidió que el Señor le concediera éxito en la obra. Reconstruir los muros, levantar las puertas, sacar las ruinas de Jerusalén, establecer una vez más el culto. Nehemías tenía una visión. ¿Sabes cuántos días tardó Nehemías? 52 días en construir los muros de Jerusalén y levantar las puertas. 52 días. La visión tiene una meta. La visión tiene un tiempo. La visión es la voluntad de Dios basada en un propósito divino que Dios comunica a los hombres y les dice: esto es lo que yo quiero que hagas. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando él cuenta su testimonio, le dice: oh rey Agripa, no he sido rebelde a la visión. ¿Qué visión? Bueno, Ananías le dijo: el Señor te ha escogido como un instrumento para que lleves mi palabra en presencia de los reyes y de los gentiles. Y Pablo a esa encomienda le llamó visión y no fue rebelde. No podemos caminar sin visión. Ahora, la visión siempre viene a un hombre, al líder, y debe de seguirla un grupo. El pueblo, un grupo conformado por el pueblo, debe de seguir al visionario que sabe a dónde va, que conoce el plan de Dios, que le reveló el Señor por una palabra profética: haré de ti. Y la palabra de Dios nos da esa visión y nos da esa fe. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Nehemías, hemos hablado de Pablo, pero muchos hombres de Dios recibieron la visión. Moisés, Josué, David, Daniel, en fin, ¿cuántos hombres y mujeres han recibido la visión de Dios? ¿Tienes tú una visión de Dios? Si ya recibiste una visión de Dios, si Dios ya te dijo: sal de ahí, sal de tu comodidad, sal de la casa de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Ve al lugar que yo te mostraré. Es ahí donde yo te voy a bendecir, le dijo a Abraham. Es ahí. Y Dios no cambia, Dios no te trae de aquí para allá. Discúlpame, perdóname, pero Dios no cambia la visión. La visión sigue siendo la misma. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra, extenderlo por todo el mundo, establecer su obra, hacer discípulos y enviarlos también a predicar el evangelio. En diferentes áreas evangelísticas, áreas de enseñanza, áreas de pastoreo, pero todo dentro de la misma visión, dentro del mismo plan de Dios. La visión universal nos la dio el Señor Jesucristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hay visiones también personales para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos debemos trabajar con una visión y con fe.
Nadie que tiene visión y fe se desanima. Nadie que tiene visión y fe no cambia. Nadie que tiene visión y fe se desespera. Nadie que tiene visión y fe cambia el rumbo. Sigue, a veces por camino montañoso, pedregoso, espinoso, plano, llano, libre, congestionado, pero sigue a la meta. Los hombres de ayer caminaron con visión. Dios da visión por medio de su palabra. ¿Estás tú involucrado en alguna visión? ¿Eres parte? Tal vez tú no seas el visionario, pero debes de estar en un lugar donde hay una visión concreta, donde se sabe hacia dónde se va, cuál es el propósito de estar ahí, cuál es la finalidad y el objetivo de estar en ese lugar y por qué el Señor te envió ahí. Así que mantengámonos en la visión y en la fe. Recibe la visión. Si tú no has recibido la visión donde estás, pues es normal que se te vea como nube sin agua, llevada de aquí para allá. Pero donde quiera que llegues, si no llevas fruto, porque no se trata solamente de tomar una dirección. Cuando Dios marca una dirección, siempre tiene un propósito: edificar, construir, levantar, plantar, sembrar, ser un instrumento, ser un vaso para la honra del Señor, llevar fruto ahí donde el Señor nos ha plantado, para la gloria de su nombre. Así es que la palabra es la que da fe y te da visión. Y si escasea la palabra, escaseará la visión y la fe, como en los tiempos de Samuel. El liderazgo espiritual de Elí había fallado por consentir en el pecado. Y Dios ya no hablaba a Elí. Y al escasear la palabra, escaseaba la visión y la fe. La Biblia dice que sin visión, sin la palabra profética que da la visión, el pueblo se desenfrena. Toma, ¿ha visto un caballo desenfrenado? Bueno, así es el pueblo, no tiene rienda, no quiere que nadie lo sujete, porque la visión te sujeta. La visión te sujeta. La visión pone un yugo ligero y fácil de llevar. Y su carga no es pesada. Así es que recibamos la palabra de Dios. ¿Eres tú un visionario? ¿Estás dentro de un plan de Dios? ¿Permaneces en él? ¿Sigues adelante? ¿La crisis no te ha amedrentado? ¿La crisis no ha causado daño en tu vida espiritual? ¿La crisis no ha afectado tu caminar? Bueno, eso significa que estás firme en la fe y en la visión. Solo aquel que es visionario puede guiar a un pueblo a un propósito divino. Y un pueblo que sigue una visión siempre tendrá fruto y resultados favorables. Y un pueblo que abraza la visión no se desenfrena ni se desvía. Así es que abraza la visión del visionario para que te mantengas firme, sin fluctuar y creciendo en la obra del Señor. Muchas gracias por su atención.
Es nuestra oración que siga usted adelante en Cristo Jesús. Nos escuchamos en otro programa más de Fe con Café. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.